¿Has pensado alguna vez en los dones que Dios te ha dado? ¿Los estás utilizando para Él, o los has estado guardando como el siervo de la historia? Los talentos es uno de los relatos más poderosos de Jesús que veremos hoy. ¿Cómo aprovechas las habilidades que Dios te ha dado? Esa es la gran pregunta. Cada uno de nosotros tiene un don especial destinado a hacer del mundo un lugar mejor. Hay talentos, habilidades o incluso acontecimientos que, aunque parezcan pequeños, pueden provocar grandes cambios. Aún así, la pregunta sigue en pie: ¿cómo estás aprovechando lo que tienes? Hola, guardián de las Escrituras. La película de hoy nos ayudará a reflexionar sobre esta historia, que trata de algo más que de dones o habilidades. Trata de cómo aprovechamos las oportunidades que Dios nos da. ¿Estás listo para descubrir lo que Jesús realmente quiere decir cuando habla de talentos? Apúntate al canal si aún no lo has hecho, y acompáñanos en este viaje. Solo así podremos hacer más grande la palabra. Ahora quiero que pienses en esto: ¿cuál es tu talento? ¿Cuáles son algunos de tus puntos fuertes, y cómo afectan a otras personas? Hay cosas en las que aún no has pensado que Dios ha puesto en ti. En el fondo, todo don es una promesa de Dios. Y nuestro trabajo es descubrir cómo aprovecharlos más. Averiguemos juntos a qué se refería Jesús cuando hablaba de cómo utilizar bien nuestras habilidades. Y lo que es más importante, utilicémoslas en nuestra vida cotidiana. Se dice que Jesús contó la historia de los talentos en Mateo 2:5, que es una de las historias más famosas y difíciles para las personas que quieren entender cómo manejar los dones que Dios nos da. Es útil pensar en lo que sucedía a nuestro alrededor y en lo que significaban los talentos para la gente de la época de Jesús para entender bien esta historia. Cuando se contaba esta historia en el siglo I, un don no era solo una habilidad o algo que alguien podía aprender. Un talento era una forma de medir lo pesado que era algo, especialmente el oro y otros metales valiosos. Una habilidad de oro podía valer lo mismo que 20 años de trabajo para un hombre en general. Jesús está hablando de una gran cantidad de dinero cuando dice que un maestro da a un trabajador 5 talentos. Eso equivale a unos 100 años de trabajo. Eso es mucho para cuidar. Además, en la sociedad judía de la época, las parábolas de Jesús eran historias comunes y fáciles de entender que contaban verdades profundas. Utilizaba cosas de la vida cotidiana para enseñar lecciones espirituales. Las lecciones no eran solo historias divertidas o interesantes, sino que pretendían hacer reflexionar a la gente sobre sus sentimientos hacia Dios y la vida. En la historia de los dones, el amo es una figura que representa a Dios, y los esclavos son personas reales que tienen diferentes trabajos que hacer y habilidades que utilizar. La idea de multiplicar las cosas que Dios nos da está relacionada con el hecho de que somos responsables de los dones que nos da. Se nos ha dado algo más que cosas. También se nos han dado oportunidades, habilidades e incluso esperanza. Además, es importante recordar que la gente de la época solía tener miedo de perder algo valioso, especialmente los que estaban a cargo de mucho dinero o riquezas. Así pues, el comportamiento del siervo al enterrar el talento demuestra que tiene miedo y que no confía en su Señor, lo que significa que no ha hecho lo que debía hacer. A menudo acaparamos nuestras capacidades porque tenemos miedo, no confiamos en los demás o simplemente nos resulta más fácil así. ¿Te imaginas lo dura que es esta historia para nosotros ahora que conocemos este trasfondo? En la historia de los talentos, conocemos el caso de un caballero que da sus riquezas a 3 trabajadores antes de emprender un largo viaje. A cada uno de ellos le da un número diferente de talentos en función de lo buenos que sean. A un trabajador le da 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1. El jefe se marcha, seguro de que sus trabajadores cuidarán bien de lo que les ha dado. Lo que viene a continuación nos dice mucho sobre cómo debemos manejar las cosas que Dios nos da. Cuando los 2 primeros siervos reciben sus dones, uno con 5 talentos y el otro con 2, salen y ganan más dinero del que recibieron. Cuando el siervo con 5 talentos los suma, se convierten en 10. Cuando el siervo con 2 talentos los suma, se convierten en 4. A su regreso, el jefe los saluda con elogios. Los llama buenos y fieles y elogia cómo han manejado sus cosas. Dicho esto, el tercer trabajador, que solo tiene una habilidad, toma una decisión diferente. La inseguridad y el miedo hacen que decida enterrar la habilidad porque no quiere perder lo que ha conseguido. Le dice al amo que tenía miedo y que por eso no utilizó el don. Cuando el amo vuelve y le pide explicaciones. La respuesta del amo a este siervo es dura: siervo malo y descuidado, ¿sabías que recollo donde no he sembrado y cosecho donde no he sembrado? Lo que deberías haber hecho es poner mi dinero en el banco. Lo habría recuperado con intereses.
La diferencia entre los esclavos que aumentaron los talentos y el siervo que los escondió es lo que nos llama la atención en esta historia. Está claro, por cómo respondió el amo, que incluso las habilidades más pequeñas deben ponerse al servicio de algo más grande. Lo que Jesús nos está diciendo es que Dios quiere que aprovechemos muchas veces lo que nos da, por grande o pequeño que parezca. Lo bien que manejemos lo que se nos ha dado es más importante que lo mucho que tengamos. En gran medida, estos trabajadores muestran las diferentes maneras en que podemos tratar los dones de Dios. Los dos primeros siervos son proactivos, valientes y llenos de confianza. El tercer siervo, en cambio, es apático, asustado y, en última instancia, responsable de no haber puesto ni la más mínima cantidad. ¿Qué pensamos de las cosas que Dios nos ha dado? Esta comparación es muy importante porque nos hace reflexionar. Lo más interesante de esta historia es que no habla de talentos en el sentido en que solemos considerarlos, como habilidades naturales o dones espirituales. Se trata de cómo manejamos las oportunidades y los deberes, cómo respondemos a ellos y qué hacemos con lo que se nos ha dado, ya sea en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos o en nuestra relación con Dios. Ahora ponte en el lugar de estos siervos. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habrías hecho con los talentos que Dios te dio? Eso es en lo que Jesús quiere que pensemos, en lo que hacemos con las cosas que nos ha dado. Como todas las demás historias de Jesús, la parábola de los dones no es solo una lección moral. Es también una profunda llamada a pensar en nuestras vidas a la luz de Dios. Hay lecciones profundas en cada parte de la historia, especialmente sobre cómo debemos usar los dones y las oportunidades que Él nos da. Veamos algunas de estas lecciones que son muy útiles en nuestra vida cotidiana. Cuidar los dones recibidos. Lo primero que podemos aprender de esta historia es que cada uno de nosotros es responsable de los dones que Dios nos ha dado. Hoy en día, la palabra talento puede significar muchas cosas diferentes, pero en el fondo, significa todas las habilidades, oportunidades, tiempo y recursos que Dios nos da. Tómate un momento para pensar en las cosas que necesitas hacer. Dios no solo quiere que mantengamos a salvo lo que nos ha dado, quiere que lo hagamos más grande. Para ello, necesitas actuar, ser valiente y, a menudo, tener una fe fuerte. ¿Qué has estado haciendo con las habilidades que Dios te dio? A Dios le importa más lo duro que trabajes que lo bien que lo hagas. En la historia, el Señor no alaba a los esclavos porque aumentaron mucho los talentos. En cambio, los alaba porque hicieron lo que se les dijo. El trabajador que tomó 5 talentos y los convirtió en 10 fue alabado de la misma manera que el trabajador que tomó 2 talentos y los convirtió en 4. Dios no espera que hagamos grandes cosas, pero sí que seamos fieles y trabajemos duro. A menudo nos centramos demasiado en los resultados y en cómo nos comparamos con los demás. Pero la historia nos muestra que la única manera de ganar de verdad es hacerlo lo mejor posible con lo que tenemos. El miedo no es una buena razón para hacer algo. El sirviente que ocultó su habilidad intentó explicarse diciendo que tenía miedo del jefe. Si se arriesgaba, pensaba, podría perder lo que tenía y meterse en problemas. Pero esta razón fue rechazada. No se puede utilizar el miedo como razón para no hacer algo. El miedo al fracaso, a la inseguridad o a no ser lo suficientemente bueno puede pararte en seco. Dios, por otro lado, quiere que tengamos esperanza incluso cuando las cosas no parecen ir bien. Podemos aprender de esto que Dios valora nuestra confianza en Él, incluso cuando no sabemos lo que va a pasar. Las grandes cosas empiezan con pequeños pasos. ¿Recuerdas lo que aprendimos sobre la semilla de mostaza en otra historia? Puede que a veces pensemos que nuestras habilidades no son muy importantes o útiles. Pero Dios ve lo valiosa que es la gente que es honesta en lo pequeño. Nos preparamos para grandes responsabilidades siendo confiables en las cosas pequeñas. Podemos ver que Dios escoge a personas normales de hogares humildes y las utiliza de manera asombrosa a lo largo de toda la Biblia. No importa cuántas habilidades tengas. Es importante que quieras usar lo que tienes para honrar a Dios y ayudar a otras personas. Poner dinero en la vida de los demás. Por último, la historia habla de una idea importante: poner dinero en otras personas. Las cosas buenas que hacemos cuando utilizamos nuestros dones y habilidades son tanto para otras personas como para nosotros mismos. No es egoísta aumentar las habilidades, es por una razón mayor: mejorar la vida de otras personas y hacer crecer el reino de Dios. Si esta tarea de usar tus habilidades de más maneras te toca la fibra sensible, suscríbete al canal y activa las alertas de inmediato. No te pierdas este mensaje. Comparte la película y dale like para que más guardadores de las Escrituras usen las habilidades que se les han dado.
¿Qué estás haciendo para ayudar a otras personas con las habilidades que tienes? ¿Qué cosa buena puedes hacer por alguien hoy? Esta historia nos hace reflexionar profundamente sobre nuestro propio camino de fe, sobre cómo utilizamos los dones que Dios nos ha dado. Es fácil excusarse por no hacer algo o posponerlo, pero Dios quiere que seamos activos, valientes y fieles. Cada habilidad y oportunidad que tenemos es una oportunidad para hacer del mundo un lugar mejor y hacer crecer el reino de Dios. La parábola de los dones nos enseña claramente sobre la lealtad y el deber, pero, como todas las buenas historias, también nos hace pensar y hablar sobre cosas que nos parecen interesantes. Se puede interpretar de diferentes maneras, y algunas de ellas pueden dar lugar a discusiones religiosas. Veamos algunos de estos problemas más complicados y algunos datos interesantes sobre esta historia que quizá no conozcas. El vínculo entre las buenas obras y la gracia. El equilibrio entre la gracia y las obras es algo de lo que se habla a menudo cuando se habla de esta historia. Algunos se preguntan si la historia significa que nuestras obras determinan nuestra seguridad. El siervo que puso el regalo en más de un lugar fue alabado, mientras que el siervo que lo escondió fue regañado. Esto podría hacernos pensar que necesitamos producir algo para que Dios nos acepte. El Nuevo Testamento dice que la salvación no se basa en las obras, sino en la bondad de Dios a través de la fe en Jesucristo. Es importante recordar esto. Así pues, la historia puede verse como una lección sobre cómo debemos reaccionar ante el amor y la bondad de Dios. Ser fieles con los dones que Dios nos da no es una forma de ganarse la salvación, es una forma de mostrar gratitud por la salvación que ya tenemos. Al fin y al cabo, la fe conduce a las buenas obras, no al revés. ¿Qué opinas de esta conexión? ¿Crees que la historia trata más de las obras o de la gracia? ¿Qué dura fue la condena para el siervo tramposo? Otra cosa que puede incomodar a mucha gente es la dura sentencia que se da al siervo que escondió su don. El Señor le dice al siervo que mintió que sea arrollado a las tinieblas de afuera y que el don debe ser entregado al siervo que había crecido más. Creo que es una sentencia muy dura para alguien que solo intentó mantener a salvo el don que se le había dado. Cuando se utiliza un lenguaje tan fuerte en un castigo, puede sonar fuera de tono con la forma de actuar del ayudante. Muchos expertos ven este castigo no como un juicio directo de Dios sobre los actos de cada uno, sino como una imagen de cómo no hacer nada o tener fe puede impedirnos estar cerca de Dios. El obrero que escondió su don puede representar a las personas que viven en el miedo o el egoísmo y se apartan del gran plan de Dios para sus vidas. Él no usó su vida para hacer un cambio, lo que causó que fuera aislado. ¿Has pensado alguna vez en cómo puede cambiar tu relación con Dios si no sigues tu fe? La idea de que las habilidades son dones espirituales o herramientas para el presente. Algunas lecturas dicen que las habilidades en la historia no solo deben ser vistas como dinero o habilidades, sino también como dones espirituales de Dios a los cristianos. Algunos talentos son dones, como la capacidad de enseñar, servir, ayudar, dar consejos o difundir el Evangelio. Así, la historia trataría sobre todo de cómo podemos utilizar los dones espirituales que se nos han dado para hacer más grande el reino de Dios. Algunos dicen, sin embargo, que la historia también puede usarse para hablar de dinero, tiempo, oportunidades y cualquier otra cosa a la que tengamos acceso. En un sentido más real, esto significa que debemos ser fieles y responsables con estos recursos, independientemente de cómo Dios nos recompense. Es cierto que Dios nos lo ha dado todo, ya sea material o espiritual. Debemos usarlo de una manera que le agrade. ¿Qué significado tiene más sentido para ti? ¿Dones espirituales o recursos materiales? Ver el talento como signo de promesa y deber. Es interesante notar que la palabra talento, que usamos para describir una destreza o habilidad, proviene de esta historia. Los talentos eran una medida de peso y dinero en tiempos de Jesús. Se utilizaban para encontrar grandes cantidades de metal valioso. Con el tiempo, esta palabra pasó a significar la idea del potencial y las habilidades humanas, transformándose en lo que ahora llamamos talentos en un sentido simbólico. La historia de los dones se ha utilizado durante mucho tiempo como metáfora de la capacidad humana. Nos hace pensar, ¿qué hacemos con nuestras habilidades? Dios no nos dio habilidades, dones y oportunidades para no hacer nada. En lugar de eso, nos dijo que hiciéramos algo grande con ellos. Sea cual sea el talento que tengas, depende de ti invertirlo y hacerlo crecer. La historia muestra el amor y la justicia de Dios. Algunas personas podrían preguntarse si el castigo de Dios al siervo infiel muestra qué clase de persona es Dios. En un mundo de amor, ¿cómo podemos entender el duro juicio de Dios? La Biblia nos dice que Dios es a la vez amoroso y justo.
La justicia divina no va en contra del amor, se muestra como un deseo de que hagamos lo que debemos hacer y aprovechemos al máximo las oportunidades que nos da para crecer y cambiar nuestras vidas. De este modo, la historia puede verse como una llamada amorosa a seguir el plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para cada uno de nosotros es muy importante, y la historia de los dones es un fuerte recordatorio de ello. Si tenemos habilidades, recursos, tiempo o oportunidades, no importa de qué forma o tamaño sea. Lo que cuenta es cómo los utilizamos. Dios no nos bendice simplemente para que podamos vivir una vida tranquila por nosotros mismos. Lo hace para que aumentemos todo lo que nos ha dado siendo valientes y honestos. ¿Qué estás haciendo con las habilidades y dones que Dios te ha dado? Puede que te hayas sentido inseguro porque pensabas que no tenías mucho que dar, pero recuerda que a Dios lo que más le importa es tu lealtad en las cosas pequeñas. No importa cuán grande o pequeña sea tu habilidad, lo que Dios quiere es un corazón que quiera ayudar, crecer y cambiar la vida de otras personas. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Es la pregunta sencilla pero profunda en el corazón de la historia. Él tiene fe en ti y quiere que manejes bien lo que se te ha dado. No solo vemos fruto en nuestras vidas cuando damos nuestro tiempo, dinero y habilidades al reino de Dios, sino que también mostramos a los demás lo generoso y amable que es Él. Cuando pensamos en esta historia, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos vivir nuestras vidas más en línea con nuestro propósito? ¿Cómo podemos utilizar nuestras habilidades para ayudar a los demás, dar gloria a Dios y engrandecer su reino? Quizá necesitemos dar un salto de fe, creer más en nuestras habilidades y aceptar la tarea de sacar más provecho de lo que tenemos. Si este mensaje te hace pensar, no pierdas la oportunidad de actuar ahora. Tienes en tus manos algo que podría ser la clave de algo mucho más grande de lo que crees. Cuando Dios te dé algo, no dejes que el miedo o el aplazarlo te detenga. Recuerda que el Señor no espera que seas perfecto, solo quiere que tengas un corazón dispuesto a trabajar y a usar tus dones para su alabanza. Hoy puede ser el día para dar el primer paso hacia tu meta si aún no lo has hecho. Trabajemos juntos y seamos honestos en las pequeñas cosas para que Dios pueda darnos aún más. Podemos hacer grandes cosas si tenemos fe y valor, incluso con la pequeña semilla de mostaza que Él puso en nuestros corazones. Si este mensaje te conmueve, por favor suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con otras personas que guardan la Biblia. Tenemos muchos dones de Dios, así que usémoslos todos para difundir la palabra y las buenas nuevas. Recuerda, hasta la próxima película, aprovechar al máximo lo que tienes. Si lo haces, Dios hará posible lo imposible.